Buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Steffi Cambronero Morales, estudiante de la carrera Ingeniería de Informática. El día de hoy les vengo a hablar un poco acerca de dos temas. El primero sería de concepto e historia de las bases de datos relacionales. Luego vamos a abarcar modelos jerárquico y de red en comparación con el modelo relacional. Espero que sea de su agrado la información que les voy a dar el día de hoy. En estas imágenes podemos ver un ejemplo de base de datos donde se pueden ver lo que son filas, ¿verdad? Por ejemplo, acá las filas, que son las que vienen horizontales, también se conocen como tuplas o registros, y vienen también lo que son las columnas, que se conocen como campos, ¿verdad? Dentro de la columna. Esto es una manera de representación de lo que son las bases de datos relacionales. Dentro del modelo relacional, una fila se denomina tupla. Esto es parte de los conceptos básicos del modelo relacional. eh, y lo que se conocen como columnas contienen atributos. Luego, eso dentro de la tabla, ¿verdad? Forma relaciones o la misma tabla es en sí una relación, mejor dicho, donde podemos usar claves para conectar la información. Hay dos conceptos fundamentales con las relaciones, que es el grado de una relación, que eso viene dado por el número de columnas que forman las tablas, y también la cardinalidad de una relación, que es el número de filas que forman parte de cada tabla. Este modelo consta de tres aspectos fundamentales. Vamos a iniciar con un poquito acerca de estructuras de datos. Con respecto a la estructura de datos, los datos, bueno, ya indicamos que se organizan en tablas, ¿verdad? Conformadas por dominio, tuplas, atributos y relaciones. Con respecto a la integridad de los datos, eh, el modelo posee reglas por lo cual se enfatiza en la integridad referencial y entidad para así asegurar la consistencia y la exactitud de los datos. Acerca de la manipulación de datos, el manejo de relaciones se realiza a través de un lenguaje de consulta. Las tablas se pueden relacionar entre sí mediante, antes mencioné brevemente, claves, ¿verdad? Existen claves primarias y foráneas. Las relaciones permiten combinar los datos de múltiples tablas a través de la utilización de operaciones que se conocen como de unión, que se conocen como join. Esto es uno de los sistemas que podemos utilizar para crear tablas dentro de Office Apache. Se llama OpenOffice Base. Aquí es donde se pueden crear las tablas, consultas, formularios, informes, incluso si se van a la opción de herramientas, existe la opción para ver y crear las relaciones dentro de las bases de datos. Entre los principales objetivos perseguidos por Edgar Codd sobre el modelo relacional tenemos la independencia física. ¿Qué es una independencia física en una base de datos? Bueno, es la forma de almacenar los datos donde no debe afectar lo que es la manipulación lógica. ¿Qué es una independencia lógica? Bueno, con respecto a base de datos relacional, las aplicaciones utilizadas en las bases de datos no deben ser modificadas al cambiar elementos de las bases de datos. Yo puedo llegar y cambiar algún registro, puedo, no sé, cambiar algún nombre, por ejemplo, si tengo una tabla de estudiantes, y al yo cambiar un nombre, digamos que tenía, no sé, Pamela y ahora puse Luis, eso no debería interferir o no debería afectar lo que es la lógica dentro de la tabla. Flexibilidad. Los datos se pueden presentar a los usuarios de manera que se puedan adaptar a sus necesidades. Si yo quiero crear, no sé, digamos que dentro de la empresa necesito crear tablas para almacenar información de compras, de ventas,
de cursos requeridos por la empresa, etcétera. Este tipo de modelo lo hace bastante sencillo y es uno de los objetivos, ¿verdad?, que se logra con él, crear esa flexibilidad dentro de los datos o las bases de datos que mantenemos dentro de las tablas. En uniformidad, la organización de los datos tendrá siempre la misma estructura lógica usando valores explícitos que contienen las relaciones, o por así decirlo, las tablas. Sencillez, bueno, algo que hace atractivo este modelo como tal de datos es que las estructuras deben ser sencillas y fáciles de manejar. Si el día de mañana se contratan nuevos colaboradores, al mantener la información almacenada, es un sistema realmente amigable para poder hacer consultas, verificar datos, tener acceso a esa información y poder manipularla de una manera bastante sencilla y ordenada. Anteriormente mencionamos el sistema gestor de base de datos, que es lo que hace posible, ¿verdad?, hacer consultas, almacenar información dentro de las bases de datos. Básicamente esto es un software, ese es el nombre que tiene, eh, SGBD o Sistema Gestor de Base de Datos. Este software permite a los usuarios de las bases de datos, como mencioné, procesar, administrar, describir, recuperar datos almacenados en la base de datos. Es exitoso puesto que consiste en mantener la seguridad e integridad de esos datos, ¿verdad? Entre las funciones de un sistema de gestión de base de datos se puede mencionar el permitir a los usuarios crear nuevas bases de datos, especificar la estructura utilizando un lenguaje o interfaz llamado lenguaje. También se da la posibilidad o da la posibilidad de consultar los datos, recuperarlos parcial, totalmente, modificarlos, ¿verdad? Utilizando un lenguaje. Eh, por lo general, el lenguaje se llama lenguaje de consulta o lenguaje de manipulación de datos. También permite almacenamiento de grandes cantidades, como lo mencionamos al inicio, ¿verdad?, de datos durante un largo periodo de tiempo, manteniéndolos seguros de accidentes o usos no autorizados, ¿verdad?, permitiendo acceso eficiente a los datos para consultas a las personas que realmente tendrían que tener el acceso para poder modificar. También se controla el acceso a los datos de muchos usuarios a la vez, impidiendo que que las acciones de un usuario puedan afectar las acciones de otros sobre datos diferentes y que el acceso simultáneo, más de una persona, no corrompan los datos que contiene la tabla o la base de datos. En esta imagen podemos ver, bueno, lo que estábamos hablando antes, ¿verdad? De lo que son los registros, las tuplas, ¿verdad? Que son las filas. Podemos hablar de los campos, ¿verdad? Que son las columnas de la tabla. Aquí viene un poquito más visual. También en síntesis, bueno, las bases de datos, ¿verdad? Son fundamentales en el manejo de información estructurada. Esto hace que sea bastante atractivo, es muy práctica para las consultas rápidas, aparte del volumen grande de datos que puede manejar, ¿verdad? Se adapta a las necesidades de las organizaciones eh, que lo utilizan y también ofrecen hasta cierto punto, ¿verdad?, seguridad o opciones para lo que es proteger y garantizar la privacidad, aparte de la integridad de los datos. A continuación, voy a hablarles un poco acerca del modelo jerárquico. Anteriormente cubrimos lo que es el modelo relacional, grandes rasgos. Con respecto al modelo jerárquico, la estructura que tiene, si lo ven por acá, es un poco semejante a lo que es un árbol. Entonces, fue de los primeros modelos de datos, ¿verdad?, utilizados. Se creó pensando en una solución a los problemas de los archivos planos que dificultaban, bueno, la gestión en ese momento, ¿verdad?, entre los datos. Fue implementado como un sistema de dirección de información de IBM.
Sí dejó de tener auge alrededor de la década de los 70 cuando surgió lo que es el modelo relacional. Esta estructura que ustedes ven acá en la imagen, en forma de árbol, está compuesta por nodos que son jerarquías que forman esa estructura. Tienen una característica, la cual es que un nodo hijo solo puede tener un nodo padre. Los nodos representan un registro conceptual llamado segmento que está compuesto por campos. Entre las áreas de oportunidad del modelo jerárquico, por su estructura en forma de árbol, se vuelve difícil el manejo de los mismos. Básicamente, si se deben manejar muchos datos, eso hace que sea un poquito más complicado ahora por el tipo de estructura que posee. Este modelo solamente permite el manejo de cardinalidad de uno a muchos. No se puede obtener cardinalidad de uno a uno, de muchos a muchos, porque el nodo hijo solo puede tener un padre. Entonces, esto hace que se restrinja un poco. También tiene poca flexibilidad al crear registros de tamaño variable. Es común que se pueda encontrar redundancia de datos por la estructura del mismo y para realizar consultas complejas puede ser un poco más difícil e incluso tomar más tiempo que el modelo relacional. Con lo relacionado al modelo de red, fue concebido por Charles Bachman y adoptado por el grupo Codazil alrededor de los 69, en el año 69. Fue muy popular en la década de los 70s y 80s por la forma flexible de representar objetos, ¿verdad? Y relaciones, pero al tener un poquito más de tiempo y la gente ir conociendo más acerca del modelo de relacional o de bases de datos relacionales, sí también perdió fuerza, eh, algo similar al modelo que anteriormente vimos, que es el modelo jerárquico. En este modelo en específico de red, ¿verdad? Por eso se le llama de red porque eh, se puede ver con una estructura similar a una red. Un nodo hijo puede tener varios nodos padres, no está limitado a uno como el jerárquico, definiendo padres como un conjunto de registros conectados para tal vez poder asociar la información. Eso hace que existan cualquier tipo de relación, vamos, donde podemos relacionar un dato de uno a muchos, como, bueno, lo que es el jerárquico. También se puede utilizar la relación de uno a uno, de muchos a muchos, muchos a uno, y eso hace que sea realmente flexible debido a que los nodos poseen un número indefinido de nodos padres. Entonces, sí se puede crear esas relaciones a diferencia del modelo al modelo jerárquico. Entre algunas limitaciones del modelo con estructura de red, podemos decir la complejidad entre las instancias cuando la cantidad de datos es amplia. Si existieran muchos datos relacionados, la complejidad aumenta y a nivel operativo puede ser más complejo y poco operativo, por decirlo así, el manejo de los datos. Existe complejidad entre la base de datos y los lenguajes de programación. Tiene que ver, bueno, principalmente con la forma en que se gestionan, representan y comunican los datos, que viene así en forma de red. Entonces, existen muchas relaciones y eso hace un poquito eh, más difícil de identificar rápidamente. Las consultas complejas pueden tomar más tiempo de lo esperado debido a la necesidad de navegar a través de las redes de datos para entender, ¿verdad? La relación. Cada implementación puede tener su propia estructura y sintaxis, lo que dificulta la operabilidad interna y portabilidad de lo que son los datos.
Acá les hice una comparación entre los tres modelos de base de datos, lo que es el relacional, el jerárquico y de red. Vamos a comenzar con las semejanzas. Los tres modelos tienen como finalidad organizar y gestionar información en base de datos. El modelo jerárquico, por ejemplo, los datos se organizan mediante un árbol invertido, ¿verdad? Con estructura de árbol. Este modelo utiliza punteros para navegar por los datos almacenados. En el modelo de red, al igual que el modelo jerárquico, este modelo utiliza punteros hacia los datos almacenados. Sin embargo, no necesariamente utiliza la estructura de árbol invertido, ¿verdad? En el modelo relacional, también los datos se almacenan en tablas de dos dimensiones, que son filas, columnas, tuplas, campos que mencionamos anteriormente, y los datos se manipulan según la teoría relacional eh, que poseen. Eso es con respecto a lo que es la relación, la integridad. También los tres modelos de datos admiten operaciones de consulta y como propósito tienen almacenar los datos de manera eficiente. Anteriormente hablamos de las semejanzas. Voy a pasar a lo que son las diferencias entre los modelos o los tres modelos de los que estamos hablando. La estructura que maneja cada modelo es diferente. ¿A qué me refiero con eso? En el relacional, los datos se organizan en tablas, filas y columnas. En el de red se aprecia como un gráfico, en forma de red, y conexiones flexibles. En el jerárquico, los datos se estructuran en forma de árbol invertido con relaciones padre e hijo. El establecimiento de las relaciones varía dependiendo del modelo. Eso significa las relaciones entre datos se establecen mediante claves primarias y foráneas. En el de red, los nodos pueden tener muchas conexiones en ambas direcciones, podrían tener más de un padre. En el jerárquico, cada nodo puede tener múltiples hijos, pero solo un padre. Con respecto al uso que se les da, por lo general en el de red fue muy popular antes de los años 70, pero poco común el día de hoy. Actualmente el que es más común, más utilizado, es el modelo de base de datos relacional. Con respecto a la flexibilidad, el relacional es muy flexible y permite relaciones dinámicas. El modelo de red sí cuenta con flexibilidad en las conexiones, pero contiene un diseño con un grado más alto de complejidad, y en el modelo jerárquico se podría decir que es rígido y poco flexible para adaptarse a cambios o mejoras. Para lo que es la consulta de datos, se puede decir que el relacional usa un lenguaje SQL para que las consultas sean eficientes y sofisticadas. En el jerárquico, las consultas deben seguir la estructura de árbol, lo cual hace que sea también complicado, similar a lo que es el modelo de red. Debido a su diseño, las consultas pueden ser complejas. El más común y el que hoy en día es más utilizado por las empresas es el modelo relacional. Esta fue la información con respecto a los tres modelos. Espero que les haya gustado y muchísimas gracias por su tiempo. Que tengan un excelente día.